Para esta blusa voy a utilizar los moldes básicos con reducción de medidas, ya que voy a utilizar una tela licrada. Aquí en la altura de hombro voy a marcar 2 centímetros. Voy a estar marcando 10 centímetros del contorno del cuello hacia abajo para formar el escote y voy a unir estos dos puntos con una semicurva. De la línea de cintura hacia arriba voy a marcar 4 centímetros. Hasta estos 4 centímetros voy a traer la curva del escote. Y aquí voy a marcar una pinza de 1 centímetro que voy a cerrar en el molde para que el escote no quede colgado. Aquí lo voy a cerrar otra pinza de otro centímetro. Para el molde de la espalda aquí le voy a quitar 2 centímetros. Aquí en el centro del molde solo le voy a quitar 1 centímetro y voy a unir estos dos puntos. El molde de la espalda lo voy a cortar a doblez de tela. Para cortar la manga voy a tomar la medida de la sisa, voy a unir los dos moldes. Voy a dividir estos 44 centímetros de la sisa entre 3. La manga la voy a cortar media circular, por eso voy a dividir entre 3. Doblamos el papel en 2 y marcamos de la esquina hacia abajo 14.6. Bueno, esta es la medida que a mí me dio. A cada uno nos va a salir una medida diferente. Y este es el contorno para la sisa. Ahora marcamos el largo de la manga. Yo la voy a dejar de 23 centímetros de largo. El largo de la manga lo marcamos desde el contorno que marcamos para la sisa. Y desde ahí marcamos lo largo que queramos la manga. Para la parte que va a quedar en el costado le voy a quitar un poco, ya que al colgarse aquí se va a ver más colgada la parte que queda en el costado. Le vamos a quitar la mitad aquí en el costado. Y vamos a llevar con una curva más o menos hasta la mitad de lo que es el ruedo. Aquí mi molde está doblado en 2. Entonces de este doblez voy a volver a doblar y a la mitad voy a unir con una curva con lo que marcamos en la mitad del costado. Podemos dejar así de una sola pieza la manga. Yo voy a marcar 3 piezas, van a ser 3 volanes. Aquí voy a marcar otras 2. Voy a marcar uno a la mitad y lo voy a ir uniendo solo así a mano alzada hasta el costado. Y ahora de esta medida voy a marcar la mitad y aquí voy a marcar para sacar la otra pieza.
Aquí voy a cortar las dos piezas para el cuerpo de la blusa. El de la espalda está a doblez de tela y para la parte del frente van a ser dos piezas. Estas van a ser las tiras, me van a quedar de 3 centímetros de ancho cada uno y de largo tienen 91 centímetros. El holán más largo lo voy a cortar de este color y voy a cortar 4 piezas. Solo las de este color voy a cortar 4 piezas ya que es bien delgadita la tela y para no hacer el dobladillo los voy a hacer forrados. En este color voy a cortar el holán más largo y el primero que va a ser el holán más pequeño y ya el de en medio lo voy a cortar en tela principal. Aquí voy a cortar las dos piezas para el holán que va a ir en medio. Ya le quité lo largo del primer holán. Voy a empezar por unir estas dos piezas que van a ser para la manga. Las voy a unir por todo lo que es el ruedo de la manga. Lo volteamos para el lado del derecho y le pasamos una costura por encima. Y este es el dobladillo para la pieza que va a quedar en medio. Le voy a pasar una costura aquí por encima para unir estas dos piezas. Ahora voy a enfrentar por los derechos y voy a unir por los costados. Las voy a unir a cada una por separado. Y ahora sí los voy a encimar. Y ahora voy a unir las piezas para el cuerpo de la blusa. Aquí ya saben, enfrentamos por los derechos, unimos por hombros y costados.
Aquí en el costado, unos 5 centímetros antes de llegar a la línea de cintura, voy a hacer un remate y voy a dejar unos 2 centímetros abiertos y voy a seguir cosiendo más hacia abajo. Esta abertura la podemos dejar solo en el costado del lado derecho. Yo lo voy a dejar en los dos y así acomodarlo como más me guste. Y así mismo unimos el otro costado. Le voy a pasar una costura aquí por encima de las aberturas que dejé en los costados. Y ahora vamos a colocar las mangas. Aquí en todo el contorno del escote le coloqué un bies. Voy a enfrentar por los derechos, haciendo coincidir las costuras de los costados. Por último voy a hacer el dobladillo. Primero voy a hacer el dobladillo de este lado y ya después voy a hacer en todo el ruedo de la blusa. Aquí a la tira le voy a doblar medio centímetro hacia adentro, lo voy a enfrentar con el revés de la blusa y le voy a pasar una costura por encima.
Y así me queda unida la tira. Ya esta parte la voy a dejar así colgando para que podemos hacerle aquí un doblez, pero no quiero que se vaya a quedar muy arriba y se vaya a ver la panza, así que la voy a dejar esta parte así colgando. Y aquí ya solo me falta hacer la terminación de la sisa y ya está lista la blusa.